Muy buenas noches, amigas y hermanas, todos los que están ya conectados en este espacio precioso que nos ayuda a edificarnos entre sorbos y versículos. Sé que tú, durante todo este tiempo de conexión a través de las redes sociales, nos estamos edificando mutuamente porque la preciosa palabra revelada llega a cada uno de nosotros, entre sorbos y versículos. Sé que ya estás con tu café, ¿verdad? Estás con tu café. Disfrútala, yo ya lo tengo acá listo, mi café, pero te comento que el día de hoy he hecho mi café con unas gotas de mandarina. Te cuento, a ver, prueba. ¡Ay, qué rico! Primera vez que le echo mandarina a mi café para que haga todo una mezcla, pero que está riquísima. Obvio, te comento que yo no estoy utilizando azúcar hace mucho tiempo, que eso hace daño, y deja el azúcar y échale allí un poco de jugo de mandarina a tu café. Estamos ingresando al capítulo 7. Saboreando la palabra, pero también saboreando nuestro café, sorbo por sorbo. Este séptimo capítulo, el título es muy hermoso, porque hay una frase especial. El título es Fe que camina, cuando tus pasos enseñan más que tu boca. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Fe que camina cuando tus pasos enseñan más que tu boca. La frase que nos regala Yesenia para este capítulo 7 es: gracias, mami, por enseñarme a crecer en la fe. La fe es importante para nuestra vida cristiana porque nos dice, a la luz de la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, dije que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que esta frase me mueve a mí poderosamente para que podamos desglosar esta enseñanza y podamos ver que es muy hermoso este testimonio que nos regala Yesenia. Gracias, mamá, por hacerme crecer en la fe. Eso es una reproducción espiritual. Tu hija, mi hija, nuestros hijos, cuando ven que tu fe siempre está en acción y que no solamente es una fe como una foto en vitrina, sino que siempre es un motor en movimiento que está en acción, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero queremos ir más adentro y que esta enseñanza sea tan profunda que toque nuestro corazón. Entonces vamos a tener esa revelación que nos ayudará a entender cómo tener una fe en acción y en movimiento. En Hebreos 4:12 dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! ¿Tú te imaginas, amiga, hermana, que tú que estás escuchando, mamá, niña, adolescente y toda la familia, cómo una palabra poderosa de Dios, que es viva y eficaz, puede hacer todo ese contexto tan profundo en nuestras vidas? Saborea la palabra, pero también saborea tu café o tu mate que ya estás tomando. Esta frase, la palabra que es viva y eficaz, proviene de los términos griegos que se van disgregando, que dice dasao, vida, energis, energía activa. Juntos, estas dos palabras describen una fuerza divina que no es estática, sino un agente transformador, penetrante, que opera activamente en la vida de las personas. ¡Wow! ¡Qué poderosa!, ¿verdad? Viva, dasao, que significa tener vida, estar vivo, es vital, implica que el mensaje de Dios posee vida propia, dinámica,
capaz de generar vida a quien lo recibe. Es por eso que en esta noche, entre sorbos y versículos, te digo, mamá, mujer, abre tu corazón, que tu corazón esté dispuesto, que tu mente esté receptiva para que podamos recibir esa palabra poderosa que es capaz de generar vida en quien lo recibe. La palabra es eficaz, energes, raíz de una palabra energía que se traduce como activo, operativo o poderoso. Indica que la palabra produce resultados tangibles y no vuelve vacía. Es por eso que yo estoy completamente segura que cuando tú estás escuchando la palabra en este espacio entre sorbos y versículos y empiezas a saborear la palabra sorbo por sorbo, poco a poco, esa palabra que está en movimiento, que está activo, que es una fuerza vital que late y se comunica contigo, que es eficaz y activa, que tiene energía, que se pone en acción y empieza a operar para lograr una transformación en nuestras vidas, porque es cortante, afilada como una espada de doble filo y que penetra, que es capaz de llegar a lo más profundo del ser humano. Y empieza a discernir y se convierte como un juez a evaluar las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros. La palabra, que es viva, es una fuerza vital que late y se comunica, porque está en acción, porque está en operación, porque es poderosa y transforma, capaz de llegar a lo más profundo de ti, mujer, de mí, y empieza a evaluar realmente qué hay en nuestro corazón como madres. Empieza a evaluar qué hay en nuestros pensamientos para que ponga en acción nuestra fe y ponerla en movimiento como quiere nuestro Padre eterno. Esta palabra en griega, pistis en kinesis, significa fe en movimiento. Y Yesenia nos dice, gracias, mamá, por hacerme crecer en la fe. Esa fe en movimiento, nuestra fe para formar a nuestros hijos, y tu mujer quiero que escuches, no solo es declarar que es vital, sino es mucho más poderosa cuando demostramos que nuestras acciones que vivimos es por fe. Sí, cuando tú quieras demostrar fe a tus hijos, es necesario que esa fe sea en movimiento, pistis en kinesis. La frase que hoy estoy mencionando va a traer la convicción profunda y la confianza en Dios para que podamos nosotros poner en acción la fidelidad visible en movimiento para que refleje este tecnón, que se refiere a la responsabilidad de guiar y formar a nuestros hijos. Para que tú y yo podamos comprender un poco más a profundidad este concepto, pistis, traducido como fe, en griego, que implica lealtad, fidelidad y confianza en acción, pero hay otra palabra preciosa que nos dice pisteo. El verbo corresponde al Nuevo Testamento, que nos ayuda a decir que es una actividad dinámica que se materializa para que tú puedas mirar los efectos de tu fe. Es poderosa cuando nos empieza a decir en la epístola de Santiago, se establece que una fe sin obras está muerta. Por ende, formar a los hijos en la fe equivale a demostrarle el día a día. Sí, mujer,
tú tienes que mostrar a tus hijos en el día a día. Es poner tu fe en movimiento en el día a día. No solamente una fe que nos muestra de una convicción intelectual, sino que esta fe también se convierta en una fe que nos lleva a tener firmeza, sostén y estabilidad en nuestras vidas cotidianas. Es por eso que nos dice, así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras está muerta en sí misma. En Hebreos 11:8, y quiero que saborees la palabra, sorbo por sorbo, saboréala, fue la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham, el padre de la fe, siendo llamado por Dios, hay un elemento importante aquí que tú y yo no debemos perder de vista. ¿Qué cosa hizo? Él obedeció. Él obedeció ante una palabra que estaba en movimiento, ante esa palabra eficaz, dinámica, que tenía sus efectos especiales. Dios le ayuda para que su fe, por la gracia maravillosa que Dios nos da, y por eso que Abraham se convierte en el trofeo de la gracia de Dios, y tú y yo también nos convertimos en el trofeo de la gracia de Dios cuando nos ponemos en acción, en movimiento, en obediencia a esa palabra poderosa, viva y eficaz. Nosotros debemos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir cada uno de los mandatos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para que cada uno de tus hijos puedan mirar tus acciones y puedan repetirlas una y otra vez. Una y otra vez. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice lo siguiente. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas andando por el camino. Una frase que puede impactar a nuestras vidas y que debe impactar a nuestras vidas, a nuestros hijos es: los hijos no heredan tu declaración de fe. Sí, tus hijos no heredan tu declaración de fe. Heredan tu velocidad de obediencia. Sí, voy a volver a repetir. Quiero que te quedes con esa palabra, pero saborea tu café también. Acá hay una frase poderosa, impactante, que debes tú tenerlo allí apuntado, allí en tu cuaderno. Yo sé que tú estás con tu lapicero, además que estás con tu café, también estás con tu lapicero y tu cuaderno. Dice, los hijos no heredan tu declaración de fe, heredan tu velocidad de obediencia hacia la palabra de Dios. Porque una fe estática, vas a crear a hijos, vas a formar a hijos ateos, incrédulos. Pero una fe en movimiento, vas a formar a tus hijos en discípulos de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Qué hermoso que esta frase importante pueda allí impregnar en nuestro corazón, que no vamos a entregar a nuestros hijos. Ellos no deben de heredar una fe que está simplemente declarada, sino que ellos deben de heredar de cada uno de nosotros, como madres, como padres, esa velocidad en la obediencia hacia la palabra de Dios. Entonces así podremos
formar hijos realmente con una fe en movimiento y que se convertirán en discípulos de Cristo y no ateos, incrédulos y que no creen la palabra. Es por eso que en esta noche vamos a estructurar esta enseñanza en 4 movimientos, este verbo en griego. Movimiento, punto número 1, pistis, fe confiada que se apoya. Una fe confiada que se apoya. Pistis significa persuasión, confianza, apoyo total. No es creer que Dios existe, es apoyarte en Él como si estuvieras apoyándote en una silla. Sí, mamá, sí. En Hebreos 11:1 dice lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, nuestra fe, pistis, es una fe que confía y que se apoya en Él. Porque es una certeza y una convicción que esperamos en algo, en esa promesa maravillosa que Dios ha declarado en su palabra, y que esa palabra que está en movimiento, a la cual nosotros tenemos que apoyarnos hacia ella, porque la gracia maravillosa de Dios nos da la capacidad, la habilidad y la destreza, y nos pone en una plataforma para que podamos subir a un nuevo nivel por esa gracia maravillosa, para que tu fe esté confiadamente y apoyada en Él. Esta palabra, elpis, esperanza, que ancla, no es una emoción, sino que es el ancla, ese cable que se amarra con la palabra para que tu fe esté en movimiento, para que tú tengas esa firmeza, y tú y yo, que nuestros hijos no crecen porque tú le prediques que tengan fe, crecen porque tú te apoyaste en Dios cuando no hay dinero, cuando tu esposo falló, cuando el diagnóstico médico llegó en un momento inesperado, cuando una situación que quiere remover tu vida y viene esos vientos fuertes, recios, para querer sacar de raíz tu fe. Allí, en ese momento, tus hijos no crecen porque tú les predicas, sino que ellos crecen en su fe porque te ven que tú te apoyas en Dios cuando los tiempos más difíciles de nuestras vidas se presenten en el día a día en cada una de las familias. Saborea la palabra sorbo por sorbo. Cuando un niño o una niña está en una etapa de caminar, de correr, ¿verdad? Ellos no aprenden por las instrucciones o las clases que le damos para que ellos empiecen a caminar. Claro que no, ¿o sí? Tú le dices: a ver, niñito, a ver, mis hijitos, siéntanse. Los niñitos de 3 añitos, 4 añitos, siéntanse, que les voy a dictar una clase magistral para decirles de cómo deben de caminar. ¿Eso hacemos? No. Ellos aprenden porque ven a una mamá caminar aunque se caiga. Tu fe es el suelo sólido donde tu hija da sus primeros pasos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud en los tiempos más difíciles, en los desafíos más profundos de nuestras vidas, donde surge una palabra, una frase? ¿Tu fe es creo en Dios o es me suelto en Dios? ¿Cuál es esa frase para ti? ¿Creo en Dios
o dices, me suelto y confío en Dios. Pistis, soltar el peso, soltar en el Señor. Entonces viene 3 preguntas que tendríamos que hacer, que tus hijos deben de saber y que tú los tienes que decir en cada momento. Que cuando estoy en ese tiempo difícil, en ese tiempo complicado, y mi fe está en movimiento, pistis, y me apoyo ante el Señor, oro cuando nadie me ve. Pistis, en secreto. Perdono, así me duela. Pistis, los clavos que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Diezmo cuando falta el dinero, cuando considero que mis bolsillos están vacíos, pero yo me suelto ante el Señor porque yo confío que Él va a proveer. Punto número 2. Kinesis, movimiento, acción. Esta palabra, kinesis, movimiento, de ahí es una fe que está en movimiento, no es una fe muerta. Perdón que en esta noche sea bastante, no sé, suena un poco, quizás para ti un poco complicado, porque estoy hablando términos griegos que nos abren la luz de nuestro entendimiento y podamos comprender un poco más profundo. Dije al inicio que vamos a ir más adentro para poder entender de cómo tenemos que mostrar nuestra fe a nuestros hijos. Entonces, kinesis es movimiento, estar en acción. No es una fe muerta, no es que tu fe tiene que estar como un cadáver estático. Es por eso que nos dice en Santiago 2:18, nuestra fe sin obras está muerta. No funciona. Nuestra fe tiene que estar en movimiento. Abraham, y me gusta mucho, dice, Abraham no recibió la promesa en su casa. Abraham recibió la palabra en su casa y él la puso en movimiento. Y poner en movimiento, él obedeció rápidamente. Y las instrucciones las recibió en el camino. Vete de tu tierra. Aquí tenemos un principio poderoso que nos va a ayudar a deslumbrar. Es como un destello que viene a nuestras vidas para poder comprender que esta palabra poderosa, kinesis, movimiento en acción, nos va a ayudar para que tú y yo podamos ponerla en movimiento nuestra fe, no estática, muerta, cadáver. Saborea la palabra sorbo por sorbo. Este principio poderoso es la revelación, viene en movimiento, amada mía. Sí, quizás tú dirás, ahora voy entendiendo, que antes decía, declaro mi fe, tengo fe, creo, oro. No, un momentito, esa es una parte. Eso es una parte, pero lo que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra, que aquí hay un principio, la revelación que tú necesitas, porque cuando viene la revelación de la palabra, cuando esa palabra sea revelada en tu vida, hay transformación, porque la revelación viene con una sustancia especial que viene directamente del cielo y trae ese movimiento. Y cuando estamos estáticos y quietos, no tenemos el mapa para poder seguir el camino. Pero cuando empezamos a caminar en obediencia ante la palabra que Dios nos ha dado, se empieza a abrir el mar. Se empieza a abrir el camino que tú no mirabas.
Qué poderoso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Tu fe tiene GPS o tiene un parqueo? ¿Cómo está tu fe? ¿Tiene un GPS, un camino que te está llevando o tienes un parqueo? Esa fe parqueada se empieza a oxidar porque no hay movimiento, no hay energía, amiga, amada. Una fe con su GPS, Dios va a recalcular, Dios va a enderezar tu camino en movimiento y te va a dar la ruta diariamente cuando tú aprendes a caminar en la obediencia de la palabra poderosa de Dios que es viva y eficaz. Qué grandioso, ¿verdad? Saborea la palabra, sorbo por sorbo, y también tu café, la mía está riquísima. Entonces acá hay una instrucción de aplicación para los padres y para las madres. Tus hijos aprenden fe cuando te ven. Moverte a perdonar antes que te pidan perdón. Tus hijos aprenden fe cuando te ven. Moverte a servir cuando todo está oscuro y cansado. Tus hijos aprenden fe cuando te ven moverte a diezmar cuando tiembla el bolsillo vacío. Fe estática, dice Dios, no hay frutos. Una fe en movimiento es que Dios provee, sin importar lo que pueda haber o no pueda haber en el banco natural, porque en el banco espiritual, allí está toda la provisión que el Señor tiene preparado para ti. Punto número 3. Saborea la palabra y también tu café. Energeo, fe que opera, fe que trabaja. Ese energeo es estar en operación activa. De ahí la energía, una fe encendida. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Tú te estás dando cuenta, amiga, hermana? ¿Cuán importante es obedecer? Cuando uno obedece las instrucciones del Señor, tu fe va a estar en movimiento, va a estar operativa, va a empezar a trabajar a tu favor. Como dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fe que obra, pistis, ágapes, fe operando por amor. Cuando mi hija dijo, gracias por hacerme crecer, está diciendo, gracias por ayudarme a aumentar, a multiplicar mi fe. Eso solo pasa cuando la fe está con esa energía, cuando esa fe está en movimiento, no cuando sea teórica, intelectual. La semilla tiene vida, pistis. Pero si no la siembras, kinesis, no hay no hay fe. La fe de la madre es la tierra, el agua y el sol para que el hijo crezca. Quiero que tú sepas en esta noche cómo está tu fe. Y vamos a aplicar aquí otras preguntas para ti, mamá, y para los padres. Fe que energió en casa es una fe caliente. Cuando hay frío espiritual, tú oras y el ambiente cambia. Sí, mamá. Sí, voy a volver a repetir. Esa fe energió
empieza a calentar. Y cuando hay un frío espiritual en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida personal, pero si tú eres esa mamá que pone en movimiento, que está encendido con esa energía, tú empiezas a orar, el ambiente espiritual empieza a cambiar. Cuando está esa fe, Energio, se empieza a mover. Y cuando hay una parálisis espiritual, tú das el primer paso de obediencia y todo empieza a cambiar. Cuando está esa fe, Energio, empieza a ser iluminada. Cuando hay oscuridad en tu familia, tus decisiones empiezan a alumbrar el camino para tus hijos, para tus hijas. Punto número 4. Cuarto movimiento. La verdad que estas palabras poderosas en griego nos ayudan a comprender a mayor profundidad. Cuando dice Yesenia, gracias mamá por hacerme crecer en la fe. Saborea la palabra y también saborea tu café. Hay una palabra que es muy complicada de explicarlas, no de leerlas más que explicarlas. Acolouteo, así como suena, acolouteo, seguir cerca, estar pegado. Esta me encanta. Acolouteo significa en griego seguir cerca, estar pegado, caminar el mismo camino, pisada por pisada de nuestro Señor Jesucristo. Esto me conmueve. Esto me hace temblar el corazón porque nos está diciendo que esta fe en movimiento, acolouteo, ese seguir, estar cerca, estar pegado a Jesús, es caminar juntos con Él, pisada tras pisada. Como dice en el Evangelio de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pregunto yo, ¿has oído la voz de Jesús y le estás siguiendo? ¿O estás extraviado por allí? Y es por eso que tu fe se ha quedado oxidado, estático, sin movimiento. Pero si esto es lo que está sucediendo, no te pierdas, espera hasta el final de esta enseñanza y sigue escuchando para que podamos comprender. No es seguir de lejos. Yo cuando veo las películas en el tiempo de Semana Santa, quiero que seas observadora. No es necesario que esperes hasta la Semana Santa. Vaya allí a YouTube y busca cómo la gente se comporta, pero saborea la palabra sorbo por sorbo y también tu café sigue saboreando. Hay gente que camina, sus discípulos, pisada a pisada con Jesús, muy cerca a Él, pero hay otros que están muy distantes. Empiezan a estar lejos, mirando de lejos. Allí tu fe no va a estar en movimiento con tu GPS activo para que puedas trazar el camino. Es estar pegado a los talones de Jesús. Es estar pegado a los talones de Jesús. Cuando tu hija crece en la fe, porque te vio esto, no es porque tú eras perfecta. Creíste porque fuiste pegado al talón de Jesús, pisada tras pisada. Ella vio tus rodillas dobladas, no con tu cara de superwoman, dobladas de rodillas, cerca de Jesús, obedeciendo la palabra en los tiempos más difíciles.
En los tiempos donde crees que los cimientos espirituales están temblando de situaciones difíciles y complicadas, allí, en esa situación de cómo tú reaccionas, allí es donde empiezas a poner en movimiento y a enseñar a los hijos esa fe inconmovible. Es por eso que vamos a aplicar unas preguntas. A Coluteo se enseña con 3 pisadas. La pisada de la mañana, con tu devocional, que ve a tu hija con tu Biblia o con tu celular en mano, dándole prioridad a tus redes sociales. ¿Cuál de ellos está mirando tus hijos? A ti mujer, a ti madre, a ti papá. A Coluteo te enseña otra pisada, la pisada de crisis. Cuando gritas o corres a orar primero y tomas la decisión de no pelear, sino de orar. Otra pisada de la noche, el perdón. ¿De cuán fácil es para ti el perdón? ¿De cuán fácil te hace a ti, mamá, de pedir perdón a tus hijos cuando te has equivocado? ¿De cuán fácil para ti, papá, es pedir perdón a tus hijos, a tu esposa, cuando te das cuenta que te has equivocado? Eso es, a Coluteo, humildad pegada a Cristo. Humildad pegada a Cristo. La fe en movimiento es la respuesta activa de un creyente ante la manifestación de lo divino. Cuando la gloria de Dios empieza a revelar, produce los efectos tangibles que transforman la vida, impulsado a actuar con valentía, con obediencia, porque sabemos que cada una de ellas tiene propósito en nuestras vidas. Entonces así podemos ver los efectos de la gloria de Dios en nuestras vidas al contemplar y al experimentar la presencia de Dios que se generan en 3 realidades prácticas en tus hijos, en mis hijas, en tu vida y en mi vida. ¿Cuáles son esos que se van a ir manifestando cuando tenemos esta fe en movimiento, pegado, pisada tras pisada con el Señor y entregar todo hacia Él? Un deleite profundo. El alma empieza a experimentar una satisfacción que supera cualquier circunstancia terrenal. Una transformación interior cuando empieza a renovar la mente y a sanar las heridas más profundas del alma, cambiando la manera de pensar y cambiando la manera de actuar. Y lo otro es la valentía para actuar. La fe deja de ser un concepto teórico y se convierte en una fe en acción, animando a caminar hacia lo desconocido y a enfrentar las adversidades de la vida. Sí. Esa fe en movimiento quieren ver nuestros hijos. Esa fe que camina cuando los pasos enseñan más que la boca. Esa fe es a la que quiere Dios que tú como madre puedas enseñar a tus hijos para que ellos empiecen a caminar en esa fe activa, en esa fe en movimiento, en esa fe que va a glorificar a Dios en todo momento de su vida. Es por eso que mamá, en esta noche, hagámonos un examen juntas. Y tu papá también que estás ahí escuchando, porque tú no te escapas.
de la enseñanza y de la palabra. Tú también estás sentado allí, saborea tu café, pero saborea la palabra, sorbo por sorbo, uno por uno. Y nos vamos a hacer un test de 4 preguntas. Responde a tu hija, a tu hijo que está a tu lado. O si no está a tu lado, llámale allí para que escuche. Y hagamos la primera pregunta. Pistis, hija, ¿me has visto apoyarme en Dios cuando lloro? ¿Sí o no? Segunda pregunta. Kinesis, hija, hijo, ¿me has visto moverme a obedecer rápidamente? ¿Sí o no? Tercera pregunta. Energio, hija, hijo, ¿mi fe te calienta? ¿Mi fe te mueve? ¿Mi fe te alumbra? ¿Sí o no? Cuarta pregunta, que se va calentando mucho, ¿verdad? Acolouteo, hija, ¿yo voy pegada a Jesús o voy pegada al chisme? ¿O estoy pegada en el Netflix? ¿O estoy pegada en las novelas? ¿En quién estoy pegada? ¿Sí o no? Quizás mamá hoy te está removiendo estas preguntas. Papá probablemente te está moviendo estas preguntas. Pero si has fallado a una de ellas, te pido que no te condenes por eso. Empieza hoy, para que mañana tu fe empiece a calentarse, empiece a alumbrar a tus hijos, para que esa fe se ponga en movimiento y aprende a apoyarte en el Dios Todopoderoso, en cualquier circunstancia en la que te puedas encontrar. Porque la fe es como aprender a caminar. Te caes 100 veces, pero te vuelves a levantar 101 veces y empiezas a caminar. Como dice en Hebreos 12, 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Tu fe se vuelve inquebrantable al reconocer que tu seguridad no depende de las circunstancias inestables del mundo, sino de un reino inconmovible del Dios Todopoderoso. Para vivir esta realidad, tenemos que aprender a anclar a nuestras vidas estos 3 pilares fundamentales. Cambia de perspectiva. Mira al Rey y no a tus circunstancias. Enraízate en lo eterno. Comprende que la crisis, los temores, las sacudidas de este mundo son temporales, pero tu ciudadanía espiritual es permanente. Enfócate en Jesús. Mantén tu mirada en Él como el autor y el consumador de tu fe, tal como lo hicieron los héroes en la Biblia en medio de las adversidades. Punto número 2, otro pilar. Cultiva una actitud de gratitud hacia Dios. Agradece en todo tiempo. La clave se menciona en Hebreos 12, 28. Para conectar con el reino inconmovible es tener un corazón lleno de gratitud. Empieza a servir con reverencia. Transforma el agradecimiento en adoración y obediencia, sirviendo a Dios con temor santo. Otro pilar, tercero, fortalece tu vida con los devocionales diarios. ¿Sabes una cosa, amada mía? Amiga, tu madre que me estás escuchando. Refúgiate en la oración. Mantén una comunión diaria para descargar tus cargas personales, la carga de tus hijos, de tu familia ante el Señor. Recuerda
que hay una fidelidad inquebrantable de nuestro Dios Todopoderoso. Haz memoria de cómo Dios te ha sostenido en momentos incomprensibles y que te ha sacado de esos lugares dolorosos en tiempos difíciles. Hoy quiero que tú y yo, en esta noche, coge la mano una vez más de tus hijos allí que estás escuchando. Mantén la mano de tus hijos que vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque mi hija ve mi fe. Hoy te pido perdón por toda esa fe estática, por todo ese parqueo espiritual que he estado viviendo. Hoy activo mi fe, pistis que apoya, kinesis que camina, energio que enciende, acoloteo que sigue pegado a ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que mi hija no herede mis miedos, sino que herede mis pasos hacia ti, Señor. Entonces usa mi vida hoy como puente para que ella llegue más lejos que yo. Gracias, Padre, porque tú eres el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Con amor eterno nos amas y tú quieres, Padre, que cada uno de nosotros crezcamos de una manera especial, con una fe inquebrantable, porque sin fe es imposible agradarte, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy quiero decirte, mujer, y hoy declaro para tu vida, para la vida de tu familia, y declaro para mí misma y para mi familia que mi casa es la escuela de una fe en movimiento. Sí. Hoy declaro que tu casa, que mi casa, es una escuela de fe en movimiento. Que mis hijos no aprenden de mi boca, sino aprenden de mis pies, camino en obediencia. Y mis pies siguen pisada por pisada de Jesús. Gracias, hija. Gracias, Yesenia. Que yo sé que esta palabra que salió de tu corazón, gracias, mamá, por hacerme crecer en la fe, es porque has visto cada pisada de tu madre, cada pisada de tus padres, en movimiento su fe, para que tú puedas tener ahora esa fe que va floreciendo. Te amo mucho y no te olvides tú que estás escuchando que eres el trofeo de la gracia de Dios. Bendiciones, nos estamos viendo a la próxima semana y sé que esto está removiendo nuestros corazones, pero sigue pegada a Jesús. Camina pisada por pisada, cerca al talón de Jesús, que Él te ama y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, nos vemos. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada.
Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.